Hola amigos libres pensadores, ¿cómo están? Cuando una persona empieza a estudiar la Biblia, ¿no? Hay versículos y pasajes bíblicos que son clásicos, ¿no? Sobre todo cuando esta persona tiene la intención de ir a capturar la atención de otras personas para llevarla a una determinada iglesia, ¿no? O a una determinada religión. Entonces surgen los pasajes bíblicos clásicos, como por ejemplo cuando San Juan dice, en San Juan 7:17 dice, ustedes tienen que tener cuidado cuando yo hablo y verificar si yo hablo por mi propia cuenta o por la cuenta de Dios, ¿no? Y a eso le suman el pasaje bíblico de Isaías 8:20 que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, en el ámbito religioso se utiliza este dogma, ¿no? Como diciendo, si alguien habla, tiene que estar en conformidad con lo que dice la Biblia, ¿no? O bien el dogma de si está en la Biblia es verdadero, si no está en la Biblia es falso, ¿no? Pero esto está completamente, digamos, sacado fuera de contexto. Esto es más retórico que otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia del periodo de cuando era creyente, experiencia de haber dado muchos estudios bíblicos. Es decir, conozco muy bien la Biblia, ¿no? Conozco las técnicas, las diferentes técnicas para inducir a una persona a creer en Dios. Hoy, como ateo, ¿no? Si yo quisiera, podría utilizar la Biblia y convencer a una persona a creer en Dios, porque sé cómo hacerlo, ¿no? Pero no porque yo crea en Dios, sino porque conozco las técnicas, conozco las secuencias de los versículos más convenientes para cada ocasión, por supuesto, para tratar, ¿no? No es infalible, por supuesto, pero tengo altas probabilidades de convencer a una persona si utilizo determinadas técnicas para que crea en Dios, ¿no? Y sin embargo yo no creo en Dios. Es decir, hay gente que cree que porque está en la Biblia es verdad y es cierto y es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay técnicas y hay circunstancias en donde se pueden utilizar los versículos bíblicos con más éxitos que en otras ocasiones, ¿no? Éxito me refiero al objetivo, digamos, al cual se quiere llegar, ¿no? El otro día fui a ver a un amigo al hospital y cuando salía estaban los testigos de Jehová, ¿no? Repartiendo folletos. Y fíjense este detalle, ¿no? Una persona que predica la Biblia, además de utilizar las técnicas más adecuadas, va a buscar las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, ponerse en la puerta de un hospital esperando que salgan personas que seguramente la mayoría tendrá algún problema, ¿no? Es, digamos, como esperar una víctima, ¿no? Está esperando, digamos, la presa, ¿no? El depredador está esperando su presa porque sabe que está herida. Entonces, una persona vulnerable, ¿no? Es una persona a la cual es mucho más fácil hablarle de Dios y que crea en lo que uno le está diciendo, ¿no? Porque no tiene las defensas bajas psicológicamente hablando, ¿no? Y esto realmente es patético, ¿no? O sea, aprovecharse de las personas en esas condiciones, ¿no? Por supuesto que una persona, un testigo de Jehová o cualquier persona que va a predicar, hay muchos que lo hacen con buenas intenciones, ¿no? Creyendo que le están ofreciendo la gran salvación, ¿no? Pero hay muchos que son, digamos, inducidos a hacerlo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que les enseñan a utilizar la Biblia y después le dicen, les aconsejan, ¿no? Digamos, llamémosle así, ¿no? Les aconsejan a ir a ciertos lugares, como por ejemplo un hospital, ¿no? A la puerta de un hospital. Es difícil ver a alguien que predique la Biblia esperando a la salida de la puerta de una discoteca, por ejemplo, ¿no? Un cine, ¿no? Entonces, el uso de la Biblia realmente es un uso retórico, ¿no?
porque hay técnicas precisas, ¿no? Se saben los versículos más convenientes para usar en distintas ocasiones. Quien utiliza la Biblia sabe los versículos que tiene que evitar, ¿no? Absolutamente, porque son versículos que pueden desmoronar completamente lo que la creencia en Dios, ¿no? Entonces, una persona que empieza a estudiar la Biblia sabe muy bien qué tecla tocar y qué tecla no tocar, ¿no? Así que es importante estudiar la Biblia aún siendo ateos, ¿no? Para tener una percepción más profunda del engaño, ¿no? Y de la manipulación que se logra a través del uso de la Biblia, ¿no? Además, que ni hablar de la ambigüedad que hay en la Biblia, ¿no? Porque hay gente que utiliza combinaciones de versículos y tienen digamos, conclusiones diferentes, ¿no? Es como una combinación matemática, ¿no? Podemos utilizar 4 versículos en una determinada posición y llegamos a una conclusión. Si lo utilizamos en otra posición, llegamos a otra conclusión. Si agregamos otros versículos, podemos desviar la conclusión. En fin, la Biblia es realmente un instrumento manipulador, ¿no? Que las religiones usan sobre todo con la gente que está más vulnerable, ¿no? Saludos, nos vemos.